Bienvenidos a este nuevo video de noticias de autos, el de martes 28 de abril de 2026. Hoy vamos a hablar de Fiat, donde las ventas del 500 híbrido que fue lanzado de emergencia hace unos meses, para intentar salvar la generación actual del 500, finalmente van mucho peor de lo esperado. También hablaremos bastante de marcas chinas, con algunas anécdotas bastante divertidas, ya lo verán. Especialmente del lado de Chery, un grupo chino que quiere lanzar 3 marcas adicionales en Europa. También hablaremos de Great Wall Motor, que quiere lanzar en Europa un 4x4 de estilo aventurero, a la mitad del precio de lo que ofrece la competencia. Pero también hay buenas noticias por parte de algunas marcas tradicionales, como por ejemplo Nissan, que tuvo un buen inicio de año 2026 y que finalmente muestra cifras positivas. Pero también de Mercedes, que da información bastante interesante sobre los futuros motores de su SL. Espero que estos temas les interesen. Si es así, cuento con ustedes para demostrarlo. Como siempre, dejando un like a este video, suscribiéndose para los próximos, dándole impulso a este video si les aparece esa opción, y por supuesto dejando un comentario en el que den su opinión sobre las noticias del día. Como les decía, vamos a empezar hablando un poco de Fiat, que nuevamente está teniendo algunas dificultades comerciales con su Fiat 500 híbrida. Efectivamente, la generación actual del Fiat 500 básico solo se comercializaba en versión eléctrica, y aunque al principio las ventas no eran malas, con alrededor de 45 a 50 mil unidades por año entre los años 2020 y 2023, esos volúmenes de venta en realidad están muy lejos, y son mucho más bajos que los que tenía el antiguo 500 de combustión, que se vendía de 3 a 4 veces mejor. El pico, si no me equivoco, debe haber sido en 2017 cuando se comercializaron 189.000 ejemplares. Así que no solo el eléctrico se vende menos, sino que además las ventas bajaron rápidamente. A partir de 2024, son de 30 a 40.000 ejemplares por año, mientras que la anterior se vendió sin parar entre 2007 y 2019, 12 años de carrera. Estas malas ventas de la versión eléctrica fueron un gran problema para Fiat, porque casi toda la gama de Fiat estaba centrada en el Fiat 500. Es decir, claramente, su modelo más vendido estaba empezando a flaquear. Eso tuvo repercusiones inmediatas en el ámbito industrial, ya que la fábrica de Mirafiori, donde se producía este auto, era puesta en pausa muy seguido debido a la baja cantidad de pedidos. Y de hecho, recuerden, ese fue el primer tema de mi primer video de noticias en YouTube. El gran problema del Fiat 500, y la razón por la que es absolutamente imposible que de repente las ventas vuelvan a subir, es que técnicamente ya está obsoleto. La versión más grande tiene una autonomía de 330 kilómetros, vendida a un precio irrazonable de 27.400 euros. A principios de los años 2020, el coche eléctrico era más o menos aceptable, pero unos años después, quedó completamente superado en comparación con la competencia. Y dado que el 500 es un vehículo muy pequeño, con un chasis muy pequeño que deja muy poco espacio para la tecnología, es imposible mejorarlo poniendo baterías más grandes. El resultado es que lo único que Fiat logró improvisar para intentar salvar las ventas fue ofrecer una versión híbrida. Una versión híbrida con un pequeño motor de gasolina de 3 cilindros y 60 caballos de fuerza, en la que se han puesto todas las esperanzas mientras llega la próxima generación del Fiat 500, que debería ofrecer, efectivamente, tecnologías un poco más modernas. Esta estrategia funcionó un poco, ya que al inicio del año, la fábrica de Mirafiori, que también produce este 500 híbrido, registró un aumento notable en su producción, un 42% más, con 14.000 Fiat 500 ensamblados, de todas las motorizaciones, híbrido y eléctrico. Está bien, eso manda una buena señal, es positivo, pero sigue estando muy lejos de los objetivos de ventas. Si el desempeño comercial se mantiene, Mirafiori debería producir alrededor de 60.000 este año, ya será algo, pero el objetivo inicial de Fiat era de 120.000 por año, es decir, el doble. Así que por ahora, el Fiat 500 sigue vendiéndose a la mitad de lo que se esperaba con la llegada de esta nueva versión híbrida. Probablemente se deba a que su precio de entrada sigue siendo bastante alto. Estamos hablando de 18.000 euros por un coche muy pequeño, cuyo carácter de manejo, divertido, o incluso deportivo en algunos casos, ha desaparecido. Cuando Fiat le impuso, como única motorización térmica, un motor de 3 cilindros de 70 caballos, con el cual se necesitan 17 largos y penosos segundos para hacer el ejercicio de 0 a 100 km por hora, la salvación quizá venga de las marcas chinas, que serán cada vez más numerosas en Europa. Eso es lo que afirma el grupo Chery, que ya vende en Europa 2 marcas, Gecko y Omoda, y que quiere pasar a 4 marcas para 2027 y a 5 o incluso 6 para 2030. Eso significa 4 marcas más. La primera será Le Paz. Es una marca dedicada a las camionetas premium, como si el mercado europeo necesitara más camioneta premium. La segunda es la marca Freelander, que fue cofundada en asociación con Jaguar Land Rover y ayer presentó su primer vehículo, el Freelander 8. La tercera es una marca cuyo nombre aún no ha sido revelado, pero sabemos que Chery la convertirá en el Dacia chino. Lo interesante es que se especificó que aquí se está apuntando al Dacia de antes, y no al Dacia de ahora. Se trataba de vehículos quizás más sencillos, más económicos, con menos opciones. Así como la marca Icor,
sobre la cual hay una anécdota increíble que les voy a contar en un momento. Justo después de aclararles que Icor comercializa principalmente 4x4 y camioneta inspirados en lo que ofrece Land Rover, aunque en ese entonces no tenía ninguna relación con el grupo JLR. Lo curioso, y la pequeña anécdota que me parece bastante interesante, es que la marca se llama Icor, pero no en todos lados. De hecho, en China la marca se llama iCar. Ese debe ser el nombre original, excepto que en los años 2000 y 2010 Apple, el fabricante de teléfonos, registró los nombres para toda una serie de objetos que empiezan con I: el iPhone, el iPad, el iWatch e incluso el iCar. En el momento en que Apple todavía tenía proyectos automotrices, ese nombre fue registrado en todo el mundo, excepto en China. De hecho, en China, esta marca se distribuye bajo el nombre de iCar. En Europa, no tiene derecho a hacerlo debido al registro del nombre por parte de Apple, razón por la cual la marca simplemente agregó una U a su nombre, transformando iCar en Icor. No es la única marca china que va a llegar a Europa. De verdad, va a ser una avalancha en los próximos meses. También está Great Wall Motor, ya les había hablado de ella, porque ya planeaba lanzar un auto urbano en el mercado europeo. Ahora, habla de una 4x4 tipo todoterreno, que por su parte, se inspira, quizá un poco menos en los Land Rover Defender, pero quizá un poco más en los todoterrenos japoneses, como el Land Cruiser de Toyota. Se llama Great Wall H7, es un 4x4 híbrido, que pronto estará disponible en el mercado europeo, con dos motorizaciones diferentes. La primera, una motorización híbrida no enchufable, basada en un motor turbo de gasolina de 1.5 litros y 4 cilindros. Bueno, eso sí es cierto que parece una herejía para este tipo de vehículos, que generalmente se sienten mucho más cómodos con diésel. En esta versión, ofrece 220 caballos para 2 toneladas 300, así que no tiene nada de deportivo, a pesar de una potencia bastante alta, sabiendo que después se unirá otra versión híbrida enchufable, basada en el mismo motor, pero asistida por un motor eléctrico más grande, que debería desarrollar 450 caballos. Lo interesante aquí, y donde realmente hay una novedad, es que Great Wall Motor anuncia que este vehículo se comercializará en Europa a partir de 35.000 euros. Es decir, el precio de un Dacia Bigster totalmente equipado. Recuerdo que un Dacia con todas las opciones tiene un motor que solo desarrolla 140 caballos. Entonces, es cierto que en el aspecto tecnológico, el H7 parece mucho más interesante, sobre todo porque no viene a competir con el Dacia, sino más bien con el Land Cruiser, ofreciendo un montón de opciones y muchos equipos de confort que no tiene el Bigster, pero también equipos de conducción, especialmente dedicados al todoterreno, como un sistema de bloqueo de diferencial, 7 modos de conducción diferentes para todoterreno, uno para nieve, uno para arena, uno para grava, y un verdadero sistema de tracción en las 4 ruedas, que tampoco tiene el Bigster. Así que aquí, Great Wall Motor viene más bien a jugar en el terreno de los verdaderos todoterrenos. Y es cierto que a ese precio, no existe casi nada realmente comparable en Europa, ya que recordemos que para tener un Toyota Land Cruiser, uno de verdad, hay que contar con no menos de 80.000 euros antes del impuesto. Así que efectivamente, es 2 veces más barato. Ahora, ¿será 2 veces menos confiable? Esa es la pregunta, y probablemente podremos comprobarlo en los próximos meses. Como les decía en la introducción de este video, vamos a terminar con 2 buenas noticias. La primera tiene que ver con Nissan. Nissan, que sigue teniendo una situación financiera particularmente complicada, pero que de todos modos tuvo un inicio de año 2026 bastante bueno. Nissan pensaba terminar el año fiscal en curso, que efectivamente terminará en mayo de 2026, con una pérdida de aproximadamente 310 millones de euros. Ahora estima que estará en números positivos, con una ganancia de más de 350 millones de euros. Bueno, después, hay que ver los sacrificios que se hicieron para llegar a eso, porque recordemos que Nissan implementó un plan de austeridad particularmente avanzado, con despidos en todo el mundo, cierres de fábricas, abandono de proyectos, pero también pudo beneficiarse, especialmente en el mercado estadounidense, que sigue siendo uno de sus mercados más grandes, de la mejora de la situación. En lo que respecta a las reglas estadounidenses sobre las emisiones de CO2, por ejemplo, por lo tanto, los costos de cumplimiento y los costos de homologación son más bajos, y Nissan logró obtener un mayor margen de lo previsto. Así que es una buena noticia, pero la salud financiera de Nissan sigue siendo bastante frágil. Y sobre todo, aquí uno puede preguntarse si no es un poco cuestión de suerte, porque no es una mejora que realmente se deba a la llegada de un nuevo superventas que haya tenido ventas increíbles. Son pequeños detalles aquí y allá, una serie de golpes de suerte que le permitieron a Nissan obtener algunas ganancias. Ya veremos. Otra buena noticia para terminar, que esta vez nos llega de Mercedes, que sigue ofreciendo autos deportivos a gasolina en su gama. Entonces, recuerden, hablamos del SL hace unas semanas en video, cuando nos enteramos que Mercedes dejaba de ofrecer el motor de 4 cilindros en las versiones 43 AMG por razones de emisiones de CO2, pero también por el ruido, cuyo volumen era demasiado alto, considerando las nuevas normas europeas sobre el sonido de los autos a gasolina. Hablamos del hecho de que la versión de entrada ya no sería el SL43, sino el SL53, que contará con un nuevo motor de 6 cilindros y 3 litros. Gasolina. Esta sí homologada para las futuras normas Euro, pero también homologada para las normas sobre el ruido. Y acaba de confirmar que sí habrá versiones SL55 y SL63, que estarán basadas en motores V8 biturbo de 4 litros. La SL55 debería desarrollar alrededor de 540 caballos,
La SL63, alrededor de 650. Con un motor que ha sido especialmente modificado para cumplir con las normas de emisiones, pero también para cumplir con las normas de ruido, lo que puede parecer un poco paradójico. Pero efectivamente, el motor de 4 cilindros de Mercedes-AMG era tan ruidoso que era mucho más ruidoso que un gran motor V8. Así que ahí lo tienen. Un martes bastante movido en cuanto a noticias de autos. Buenas noticias y otras no tan buenas. Ustedes díganme qué opinan en los comentarios. En todo caso, espero que les haya gustado el video. Si es así, no duden en demostrarlo dejando un like, suscribiéndose y haciéndose miembros con el botón unirse. Nos vemos mañana para el próximo video. Chao.